sustentabilidad, idad, iti. Y esto es lo que debemos marcar ahí, iti, exactamente, tal cual. Entonces, iti generalmente corresponde a idad en español, sustentabilidad en este caso. Bueno, muy bien. Dos núcleos en un mismo segmento. ¿Qué pasa en Phase Transformation and Microstructure Control? Sí, si más o menos respetamos lo que venimos haciendo, ¿qué se hizo acá? ¿Qué análisis se hicieron acá? Hay dos frases, tal cual, cada una tiene su premodificador, entonces ante la presencia, claro, dos núcleos de dos frases independientes, ¿no? Que serían control y transformation son los, control and transformation son los núcleos, muy bien. Subrayamos y entonces la traducción, ¿cómo les quedaría? Dos frases, tal cual, Germán. Sí, transformaciones de fases y control de microestructuras. Exacto. Y en la versión de Tomás está muy bien la decisión de pasar a plural estas palabras, aunque no estén, si les suena que va mejor en plural, ¿no? Transformación de fases y control de microestructuras les puede sonar mejor que si los dejan en singular. Esos cambios los pueden hacer en sus versiones. Very good. ¿Qué pasa en Materials Processing? Muy bien, procesamiento de materiales, con lo cual en la traducción que están haciendo interpretamos que procesamiento va a ser el núcleo de la frase. Hay un solo núcleo, tal cual. De materiales que otra vez aparece en plural. Fíjense que processing termina en ing, entonces este siempre va a ser un sufijo a observar para ver qué función está cumpliendo. En este caso claramente es el sustantivo núcleo. Y para fijarlo un poco más, recuerden que process existe también en inglés, pero la diferencia es que process es la entidad en sí, ¿no? El proceso, este sería el proceso, que consta de 3 pasos, por ejemplo, un proceso de 3 pasos, y processing al incorporar el ing, o sea, los dos son sustantivos, dos n's, ¿no? Dos nombres. Al incorporar el sufijo ing, lo convierte en el sustantivo de la acción, digamos, o sea, el procesamiento, el pasar por ese proceso. Y aquí, sustantivo núcleo. ¿Podrían ser materiales que procesan como había pasado con governing en el texto anterior? Mira, Brian, muy buena pregunta. Para que sean materiales que procesan algo, tendría que seguir la frase, ¿no? Porque ahí quedaría sin mucho sentido. Materiales que procesan, punto. Entonces, traducción, procesamiento de materiales. Si fuera, como vos decís, Brian, si pudiera ser un postmodificador, debería tener algo así como materials processing, que procesan, ¿qué puede ser? No sé, materiales que procesan other, bueno, no sé, substances, que procesan otras sustancias, por inventar algo que no sé si se puede decir. Entonces, para que este sea el núcleo y esto sea su postmodificador, que se traduce como que más el verbo, que gobiernan, habíamos visto, muy bien recordar eso, esto tendría que seguir un poquito y tendría que decir materiales que procesan X cosa, ¿no? Otras sustancias o lo que fuera. Entonces acá tendríamos un análisis así. Materiales, processing sería postmodificador, o sea, ese ing ya no es más el sustantivo procesamiento, y other substances es otro segmento nominal con su correspondiente núcleo. Pero no es el caso, ¿no? Lo dejo acá más chiquito para que les quede de ejemplo, pero solo para recordar. Entonces, en la frase que tenemos sí o sí en sí en el listado
Si dice materials processing punto, procesamiento va a ser el núcleo de la frase. Very good. Seguimos entonces. Muy bien. Deformation mechanisms es la que sigue. Aquí núcleo va a ser mechanisms, tal cual, mecanismos de deformación, exacto. Mecanismos de deformación, mecanismos está del lado derecho, está en plural. Y el otro sustantivo hay que agregarlo a través de la combinación con la preposición. Bien, functional behavior. Otra vez aparece ese behavior que lo van a encontrar cientos de veces en sus textos. Claro, comportamiento funcional. La diferencia entre estas dos frases es justamente dos sustantivos en la primera, adjetivo y sustantivo en la segunda. Entonces la traducción implica más o menos palabras por ese motivo. Bueno, luego tenemos esto que es Smart and Nanomaterials. Este simbolito saben que significa and, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Smart and Nanomaterials. ¿Qué se puede hacer para... Primero, identificar núcleo aquí es un poco más raro. Así que empiecen por donde quieran. Si quieren pueden comenzar con la traducción. No tiene un solo núcleo, profe. Claro, sí, tal cual. Exacto. Tiene un solo núcleo. El AND te separa los premodificadores. Claro, exactamente. Muy bien. Entonces, acá tenemos versiones en el material, es el núcleo, perfecto. Pequeños y nanomateriales, materiales nano e inteligentes, materiales... Queda raro decir materiales inteligentes y nano, claro, Guadalupe, sí. Materiales nano e inteligentes. Nanomateriales inteligentes. Ahí Lucía va aportando un avance más. Muy bien, entonces la realidad es que tenemos dos tipos de materiales, ¿no? Quien puso pequeños, corrija. No, se me perdió el nombre ahora porque en realidad small es pequeño, así que anote las dos si se le mezclan. Son dos adjetivos, es verdad. No sé por qué me lo pone en mayúscula. Entonces tenemos small es pequeño, pero smart es de otro tipo de adjetivos que es inteligente, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos tipos de materiales, soluciones. En español decimos habitualmente nanomateriales. Eso ya lo tomamos como un prefijo. En inglés también se usa como prefijo, pero como acá tenemos un material que va con prefijo, que son los nanomateriales, y uno con adjetivo, que son los materiales inteligentes, quizás haya que repetir la palabra para que les suene perfecto. Entonces, pueden poner nanomateriales y materiales inteligentes. Entonces, utilizan materiales dos veces en la traducción, pero una con el prefijo nano y otra con el adjetivo inteligentes. Si no, las versiones que dieron están muy bien aproximadas, como materiales inteligentes y nanomateriales inteligentes, también podría ser, pero pareciera que ahí está como distinguiendo dos tipos de materiales, ¿no? Materiales inteligentes y nanomateriales. Así que ahí pueden jugar un poco con las posibilidades de duplicar el núcleo en español, ¿no? Aunque en inglés haya uno solo. O sea que aquí and lo que está uniendo, el simbolito de i está uniendo dos premodificadores. Uno más que premodificador es un prefijo, pero nano sería... Sí, en realidad es un prefijo, pero acá está usado como adjetivo. Está separado, así que lo tomamos como adjetivo. Dos adjetivos, igual que smart. Bueno, smartphone a veces se dice también en español, pero esto es inteligente. O sea que and siempre, como siempre decimos, está uniendo elementos de la misma categoría, debemos considerar que nano acá también es un adjetivo. Very good. Bueno, hablamos de ing, hablamos de and, hablamos de plurales. ¿Qué pasa en la que sigue? Modeling and Data Tools
for materials scientists. Scientists, perdón. Tenemos varios sufijos. ¿Tiene una preposición o no? Claro, exactamente. Entonces Entonces, esos son dos segmentos. tal cual. Vamos con la preposición, la marcamos, son dos segmentos. Y el primero... En principio, porque el i también puede generar otro segmento. Claro. En principio. Así que en principio tenemos esto. ¿Qué hacemos con el tema núcleos? Tools y scientists, tal cual. Son claramente, estos claramente son más identificables, están al final de cada segmento, así que por lo pronto marcamos esos dos. Y vamos con un intento de traducción. ¿Cómo les quedaron las traducciones? Modeling and Data Tools. Modelado y herramientas de datos para científicos de materiales podría ser, Damián. Está muy bien eso. Por las dudas, si Tools va a ser el núcleo en este primer segmento, les convendría dejar herramientas de datos y modelado, en ese orden. Herramientas de datos y modelado. Para respetar la idea de que Tools es el núcleo de la frase y que pueda ser herramientas de ambas cosas, herramientas de datos y de modelado también, ¿no? Entonces, está bien la versión, pero quizás sería más clara si empezamos por el núcleo. Y para científicos de materiales, ninguna duda. Respecto de los sufijos, ¿qué hay? Además del plural de tools y de materials, El ing. está el ing de modelado, la acción de modelar. ¿Y qué más pueden reconocer? Ist, exacto. ¿Qué pasa con ist? ¿Qué tipo de palabra genera? Bueno, claramente es un sustantivo porque está en el lugar de núcleo. ¿Pero de cuál? ¿Sustantivos de qué tipo? ¿De agente? De agente. De aquellos, aquellas que realizan una cierta actividad, desempeñan una cierta tarea como scientist, que son los científicos, las personas, ¿no? Very good. Así como teníamos X que designa las materias, ist es una de las formas de designar los agentes. Bien, very good. ¿Qué pasa con AND en este caso que sigue? ¿Cuál sería el análisis en este caso? Composite and Advanced Materials. Data está en, perdón Leo, no vi tu mensaje, muy bien. Data está en plural, exacto, también de los plurales irregulares, porque en singular sería Datum. datum, como el caso de fenómeno o equilibrium que vimos antes. Entonces este sería el singular, aunque creo que les había comentado que con esta palabra en particular, Se usaba de las dos formas. sí, data ya está usada como singular o plural, pero aquí herramientas de dato no va a quedar, así que datos, claramente. Bueno, Composite and Advanced Materials. Aquí, ¿qué clase de organización tenemos en la frase?
¿Materiales avanzados y compuestos o compuestos y materiales avanzados? Es la pregunta de Diana. ¿Qué les parece? ¿Qué otras opiniones tienen respecto de esto? Porque en el caso de la versión de Diana, la segunda estaría implícita. Hay distinta organización. En la primera hay un solo núcleo, en la segunda hay dos. Marco acá. Marco en grande y ustedes me dicen si hay uno o dos núcleos ahí. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Hay una pista para darse cuenta si hay uno o dos. Dos premodificadores y un núcleo, dice Isabel, podría quedar bien. Materiales avanzados y compuestos compuesto de materiales. Ahí no sé por qué compuesto de materiales. Me quedo pensando. En este caso tendrías dos núcleos. En ese caso tendrías dos núcleos. No sé si corresponde, claro. Pero capaz que hay que leerlo al revés. O A sea, ver, materiales compuestos y avanzados. así Entonces es. ahí sí te quedan como que compuesto es un premodificador. Exacto, Brian, eso es lo que está pasando. ¿Cuál es la pista que tienen? Que compuesto está en singular. Y que composite está en singular. Composite, perdón, compuesto no. Composite, la palabra en inglés, está en singular y al igual que todos los adjetivos, todos los premodificadores adjetivos, siempre están en singular, no tienen concordancia de número plural. Entonces, cualquier adjetivo que aparezca acá, en este caso es compuesto, algo compuesto en vez de simple, ¿no? Cualquier adjetivo, por ejemplo, si dijera simple, ya que lo mencioné, simple, I don't know, para materiales puede ser hard, duros, resistant, cualquier adjetivo que se le pueda aplicar, expensive, caros, ¿no? Cualquier adjetivo, ahora los borro para que no confundan. Si cualquier adjetivo le pongamos a materiales, simple, hard, resistant, expensive, aunque materiales esté en plural y en español lo traduzcamos como plural, materiales caros, resistentes, duros, simples, compuestos, avanzados, en inglés esas S de plural de los premodificadores o adjetivos o participios que aparezcan no está. Nunca va a estar. Entonces, si esto está en singular, es composite como adjetivo, al igual que advanced, que es un participio, pero que está adjetivando en los materiales, ¿no? Entonces, materiales es el único núcleo claramente identificable y en este caso, and, lo que está uniendo es otra vez los dos premodificadores. Materiales avanzados y compuestos. O compuestos y avanzados. Es casi como el smart y el nano, ¿no? Lo único que ahí podíamos decir nanomateriales y materiales inteligentes o materiales inteligentes y nano. Aquí también, materiales avanzados y compuestos. Esa es como la forma de darse cuenta qué pasa en estos casos en los que podemos tener dudas. Si comparamos, voy para atrás, fíjense que acá que teníamos, sin querer, teníamos dos núcleos con un solo premodificador, estaban los dos hacia el lado derecho, digamos. Ellos teníamos síntesis y sustentabilidad de materiales, ¿no? En cambio, aquí, bueno, acá ya tenemos dos segmentos, cada núcleo con su premodificador. Aquí abajo también, transformaciones de fase y control de microestructura. En cambio, recién que teníamos dos adjetivos para un mismo núcleo. Entonces esto está todo dentro de un mismo segmento, subrayamos solamente materiales y la traducción les tiene que quedar materiales compuestos y avanzados o materiales avanzados y compuestos. Sí, también puede ser de avanzada en vez de avanzados.
sí, puede ser, tal cual. Porque sería más o menos la misma idea, me parece, ¿no? Tal cual. Bueno, seguiremos viendo estos casos con AND, que son dudosos, así que no se preocupen que seguimos con la práctica. ¿Qué pasa en el que sigue? Que se repiten algunas cuestiones, sufijos y orden de palabras. A ver acá qué sucede. Micromecanismos avanzados de ingeniosos materiales o micromecánica avanzada de materiales de ingeniería. Ante la pregunta de Daniel, ¿qué responderían? La Primero primera o la separar segunda. en segmentos. Los separan en segmentos. Él los separó. Los núcleos son micromechanics and materials. Muy bien. Exacto. La de abajo son 2 segmentos, tal cual. Entonces son 2 segmentos. La versión de abajo dijo Leo, cree Leo, tal cual. Esa es la versión. Porque si estos son los núcleos, bueno, y aparte por una selección de palabras, por engineering. Engineering es ingeniería, tu segunda traducción. Entonces, nos va a quedar primer segmento hasta off. ¿Qué diríamos? Para que quede bien clarito. Podría ser micromecánica avanzada de materiales ingenieriles también, Exacto, creo. exactamente. Pueden poner, bueno, por el lado de micromecánica avanzada tienen que respetar estas dos cuestiones, ED de la avanzada, advanced, que teníamos antes también, y micromechanics, lo mismo que thermodynamics, termodinámica, ¿no? Ya lo repetimos varias veces, acuérdense que este X es la ciencia, la disciplina. Luego, voy a admitir a Aldana, no sé si Gonza está por ahí, la voy a admitir. Micromecánica avanzada de materiales, y ahí tienen las dos opciones que dijeron, de ingeniería, tomar esto como la carrera, el área, o ingenieriles, materiales ingenieriles también lo decimos perfectamente. Entonces, lo que vamos a estar viendo con ING, acá teníamos procesamiento, era el sustantivo núcleo, la palabra con ING. En el caso de modeling, es el modificador de herramientas, o por lo menos eso es lo que parece en la estructura que marcamos, y por las dudas dejamos herramientas de datos y modelado, herramientas de esas dos cosas. O sea que ING, por más que como palabra es un sustantivo modelado, la estamos usando como modificador acá, al igual que engineering en este caso, porque si decimos materiales de ingeniería, ingeniería también es un sustantivo, la ingeniería mecánica, por ejemplo, o la ingeniería civil. Pero aquí la palabra engineering, por más sustantivo que sea, está premodificando a los materiales. Y como lo está premodificando, busquen la mejor opción en español, la que les guste más. Y pueden dejar de ingeniería o ingenieriles como adjetivo. Entonces, ING por ahora, núcleo premodificador y postmodificador que recordamos hoy y después lo vamos a volver a revisar. Las que más estamos viendo en estas frases es núcleo y premodificador. Bien, y las últimas que nos quedaban acá también tenían AND. A ver qué pasa en este caso, en el que sigue. Bueno, en los que siguen. Vamos con el primero, que es el más largo. Entonces tenemos Advanced Functional and Low Dimensional Materials. Un montón de cosas.
todos los AND. Advanced Functional and Low Dimensional Materials. Tenemos muchas palabras. Ahora, ¿cuál marcarían de núcleo acá? ¿Qué cosas marcarían de núcleo? Claro, materiales sería el núcleo, exactamente. Una premodificador es AND. Muy bien, porque el único sustantivo, o sea, hay un núcleo, y además es el único sustantivo de la frase, ¿no? Porque todas las demás palabras, ¿de qué categoría son? Adjetivo. Son adjetivos. Advanced es más bien, lo llamamos participio, ese sufijo de, pero tiene rasgos parecidos con los adjetivos porque actúa como modificador habitualmente, al menos hasta que lo veamos en otras funciones. Entonces, materials es el núcleo de la frase y qué traducción podríamos hacer, cómo podríamos ordenar todos esos modificadores. Hay que hacer una adaptación al español ahí, ¿eh? Tienen que modificar. Materiales, profe, materiales de baja dimensión y funciones avanzadas. Y sí, pueden poner y funciones avanzados, funcionales avanzados. Incluso pueden ordenar dejando el avanzados más cerquita y que les quede materiales avanzados de bajas dimensiones y funcionales. Como prefieran, porque son como 3 elementos modificando al mismo materiales de bajas dimensiones, funcionales, avanzados. Entonces van viendo qué orden les quedaría mejor. Perfecto. Un solo núcleo y el AND une los premodificadores. En la que sigue, ¿qué sucede? Drug Delivery and Biosensors. ¿Cuántos núcleos pareciera haber acá? ¿O qué cosas une AND, no? Dos núcleos, exacto. Une dos núcleos, Delivery and Biosensors. Tal cual. Al estar así en esta posición uniendo las últimas dos palabras, son dos núcleos lo que une AND. Y entonces, como hicimos en el caso de Tools y los anteriores, conviene empezar... Oh, ¿qué versiones dieron? No les digo nada. Profe, ¿podría ser administración de fármacos y biosensores? Sí, está muy bien. O empezar por atrás y decir biosensores y administración de fármacos o administración de drogas. Drogas en el sentido de fármacos, ¿no? Delivery de medicamentos y biosensores. Delivery es un préstamo, tal cual. Es un préstamo. Lo usamos más bien en el área comercial, digamos, pero quizás también esto ya es más para los materiales de medicina, ¿no? En aplicaciones médicas. Y quizás también se diga, no estoy muy segura, sino administración o suministro también. Biosensores y suministro de medicación, va a quedar perfecto. Profe, una consulta. Administrador o repartidor, perdón, sí, ahí te escucho. O repartidor, Rocío, no, porque no es el agente, sino que es la entrega en sí. Administración o reparto en todo caso. Pero como es de medicación, drug, mejor que reparto, administración o suministro. Bien, sí, consulta. Ahí ya la tengo. Esa era la Bien, duda. claro, tal cual. Vieron que ¿Cómo funcionaba el delivery? el delivery, claro, como administración, suministro, sustantivo de la acción en sí, ¿no? Para que sea el administrador,
va a haber seguramente un sufijo, como pasaba con los scientists, los científicos, teníamos por acá, va a haber un indicador de agente. Estas son las personas que hacen ciencia. Bueno, si fuera el administrador, seguramente aparecería el sufijo correspondiente. Bueno, ¿qué pasa en Polymer Synthesis and Characterization? Síntesis y caracterización de polímeros, por lo cual AND está uniendo. Eduardo, ¿qué te parece? ¿Qué cosas de la frase? O alguien más si quiere aportar. Claro, también, exactamente. Síntesis y caracterización de polímeros, caracterización y síntesis de polímeros unen los dos núcleos de la frase. Exactamente, los dos núcleos que tienen que ver con los polímeros, es la síntesis y la caracterización de polímeros. Exacto. ¿Qué pasa en Corrosion Science and Engineering? Miren la forma, ¿no? En la distribución de palabras en estas tres que estamos viendo, estas tres últimas. Sería Corrosion, sí. ingeniería y ciencia de la corrosión. Claro, tal cual, también son dos disciplinas relacionadas con la referidas a la corrosión. Ciencia e ingeniería de la corrosión o ingeniería y ciencia de la corrosión. Fíjense respecto de ingeniería con el sufijo ing en la materia, que como acá está en el lugar de núcleo, tenemos solamente la opción de la materia, ingeniería. Acá, como estaba como premodificador, podíamos poner materiales de ingeniería o materiales ingenieriles. Si existe el adjetivo, lo podemos modificar, porque total, la idea es que es un modificador. Bien, y en esta quinta frase, que también tiene AND, dice Stem Cell and Tissue Engineering. Bueno, aquí tenemos términos de biología también, ¿no? Que muchas áreas de ingeniería se están... Bien, muy bien, Aldana. O sea que en esa versión, ingeniería de células madre y tejidos, núcleo sería... La pregunta es, ingeniería es el núcleo, tal cual, como en la anterior, pero en vez de haber dos núcleos, acá lo que hay es dos premodificadores, tejidos, tissue, y células madre, stem cell. Bueno, estos términos aparecen porque la ciencia de materiales, la ingeniería y ciencia de materiales, obviamente está teniendo mucha repercusión y uso en las áreas de biología y de medicina. Profe, Bueno, disculpe ¿sí? que la moleste. ¿Cómo no? Ahí ya Por voy a favor. tener que salir de la clase porque tengo que rendir Bueno. más rato, si no, no llego a la Sí. facultad. Dale, dale. Sí, 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 no hay problema, Bruno. Bueno, Después pedís el comprobante del examen. dale, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos el martes allá. Chau, chau. Bien, entonces, como ven, en estas 5 frases que tienen AND, en la primera y en la quinta, AND está uniendo los premodificadores de un mismo núcleo, de un único núcleo. En cambio, en las 3 del medio, lo que está uniendo son los núcleos, los dos núcleos que tiene la frase y que tiene un mismo premodificador para los dos núcleos. Muy bien. Y la última no tiene AND. ¿Qué sucede en Textile Manufacturing Techniques? Hay cadena de palabras. Entonces, en este caso, la vista, ¿a dónde tiene que ir a seleccionar el núcleo? A la derecha. ¿Hacia la A derecha? la derecha. Tal cual. Entonces, la última palabra de las que ven en el orden va a ser su núcleo. Y estas entonces, ¿qué podrán ser? Textile Manufacturing Techniques. Técnicas de textiles manufacturadas, propone Isabel. Jeremías, técnicas de fabricación textiles. Tal cual, me parece mejor. Técnicas de manufacturación textil, Aldana, sí. Me parecen mejor estas dos últimas, fíjate, Isabel,
porque para que sean manufacturadas, miren, esto nos va a venir bien para destacar bien la diferencia entre ed e ing. Son dos sufijos que forman dos tipos de participios. Claro, exacto, muy bien, Ian. Entonces, dos tipos de participio. Uno es el participio pasado, que es manufacture, no importa ese nombre, es para que ustedes sepan, que corresponde a las terminaciones en do en español, ¿no? Ad oído sería, ¿no? Y el otro es el manufacturing de recién, que también es un participio y que cuesta un poquito más establecer una única correspondencia en español porque puede tener distintas versiones. Bueno, manufactured ed es el ad oído, o sea, fabricado, avanzado, realizado, cumplido, todas las terminaciones en ad oído, o sea, algo que está terminado el proceso, manufacturado, va a llevar ese ed, siempre y cuando el verbo original sea regular. Los dos tienen en común que se agregan a verbos, ¿no? Viene un verbo, verb plus el sufijo que corresponde, el ed o el ing. Entonces, la base siempre es un verbo. Acá sería fabricar, manufacturar, sinónimos. Si va con ed, entonces es terminado el proceso, manufacturado, fabricado. Si va con ing, una de las posibilidades que estamos viendo mucho es la que sea el proceso en sí. Manufacturing. Entonces es fabricación o manufacturación. El proceso, la manufactura en sí. Así que aquí es premodificador, en cualquier caso lo sería, si estuviera con ed también, pero en vez de ser manufacturadas van a ser de fabricación, del proceso de. El ing siempre implica el proceso en curso, ¿no? No se nota tanto en ingeniería, pero en el modelado sí se nota. El modelado, el procesamiento, ahí se nota que hay algo en curso, ¿no? Que no está terminado el proceso. Muy bien, ¿se entiende más o menos eso? Técnicas de fabricación textil y me parece que, bien, buenísimo, que mejore dejarlo en ese orden porque tiene como un poquito más de sentido pensar en fabricación textil, ¿no? Un tipo de fabricación, no en otro orden. Técnicas, entonces de atrás para adelante, técnicas de fabricación textil. Very good. Para sintetizar respecto de AND, que había tantos casos entonces, para que les quede el grafiquito, lo que hemos visto es que AND puede, o bien OR, ¿no? Acá está OR también porque también vimos O y O. Cualquiera de los dos conectores puede estar uniendo, bueno, incluso otros conectores también, ¿no? En lugar de estos dos. Pero estos son los básicos, I, O. Entonces pueden estar uniendo núcleos de unidades independientes. Hoy teníamos casos así, ¿no? Unidades con sus propios premodificadores, como esta última, que era Functional Properties and Environmental Interactions. Son como dos segmentos independientes. Ya habíamos visto esta que eran 3 núcleos independientes, incluso con comas. También puede unir dos núcleos pero dentro del mismo segmento, como era el caso de la corrosión o el polímero, que tienen dos núcleos, síntesis y caracterización de polímeros, o ciencia e ingeniería de corrosión, ¿no? Los dos tienen un mismo sustantivo que los premodifica. O sea que aquí vamos a tener un solo corchete, digamos así, un solo segmento. Y por último, también vimos que AND es de cuidado porque puede estar uniendo premodificadores diversos de un mismo núcleo final. Entonces habíamos visto Atomic, Molecular and Optical Physics, un análisis que habíamos hecho como física, óptica, molecular y atómica, ¿no? 3 ramas de la física. Y en este último, Advanced Functional and Low Dimensional Materials, tenemos el núcleo materiales de bajas dimensiones funcionales avanzados, ¿no? 3 modificadores para ese mismo núcleo. Por lo tanto, la regla es, aparece AND, OR, ¿hay comas? Bueno, mirar con atención para ver qué es lo que une o separa ANDs. Bueno, very good. ¿Avanzaron con el texto del International Congress? ¿El Congreso Internacional? Mira la otra parte de la tarea.
junto con la ficha de plurales y leer un poquito lo de posmodificación. Si es así, veamos un poquito este texto. Bueno, creo que aquí solamente les habíamos pedido esta parte, ¿no? De analizar y traducir estas frases y luego buscar estas frases entre los contenidos de la tabla. ¿Puede ser? Quería chequear exactamente qué decía el mail que les había enviado, pero lo borré y como no se puede acceder a Petco, no pude. Bueno, asumiendo que es eso lo que teníamos que hacer, a ver ahí, sí, buenísimo. Entonces, antes de llegar a eso, sumerjámonos un poquito en el tipo de texto que estuvieron viendo. Entonces, habíamos visto una tabla de contenidos de un libro, una tabla de contenidos de una carrera universitaria y ahora, ¿esto de qué se trata? ¿Es la tabla de contenidos de qué en este caso? Si miraron un poquito acá los detalles. Es un congreso y exposición internacional de Tal ingeniería mecánica. cual. Exactamente. Vieron que su nombre está representado por la sigla IMESE, ¿no? Que justamente es la sigla del Congreso y Exposición de Ingeniería Mecánica. Congreso y Exposición Internacional de Ingeniería Mecánica. ¿Vieron? Toda una frase nominal en esa sigla que indica de que, a qué pertenece esta tabla, que es un evento en realidad. Y además, observaron al comienzo de esta frase que dice, no sé, no había que analizarlo, pero fíjense que decía, estoy tratando de agrandarlo un poco más, ASME's International Mechanical Engineering Congress and Exposition, IMESE, is the largest interdisciplinary mechanical engineering conference in the world. Entonces lo pasé acá un poquito más grande para que lo vean. Entonces, el evento es este IMESE, ¿no? Pero si miran todo cómo está redactada esa primera oración de presentación, dice ASME's International Mechanical Engineering Exposition. Entonces, ¿qué hacemos para completar esta presentación del Congreso y Exposición? ¿Se acuerdan qué sucedía con estos nombres que llevan apóstrofo S ahí? Es un D, o sea, todo ese congreso y exposiciones para la Asociación Americana de Ingeniería Mecánica. Exactamente. Entonces, el nombre completo de este evento o de esta cita en la oración tendría que ser exposición y congreso, el núcleo, ¿no es cierto? Acá tenemos otra vez AND, que está uniendo las dos actividades que se van a realizar en este evento, un congreso y una exposición. Exposición y Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica de la ASME, o sea, de la Asociación Americana de Ingeniería Mecánica o de Ingenieros Mecánicos. No me acuerdo si era ingenieros o ingeniería. Entonces, ¿qué se aprende con esto o qué repasamos? Porque esto seguro que lo vieron en secundaria. Lo que se llama, este apóstrofo S es lo que se llama el caso posesivo o genitivo sajón, es el nombre en realidad, voy a poner posesivo para que les suene un poco más. Possessive case es como nuestro DX, ¿no? De la ASME.
de ASME, tenemos que decir nosotros. Es lo último que se agrega en la frase nominal, forma parte de la frase nominal, pero cuando aparece, por más nombre importante que sea, porque es la ASME, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, al estar con el apóstrofo S, lo que nos obliga a hacer es a agregarlo a lo último, porque eso quiere decir que es de la ASME, de esa institución, ¿no? Entonces es el IMS de la ASME, de ASME. Profe, Sí, una consulta, también depende de la traducción, se puede llegar a traducir como lo de. ay, no se me ocurre ahora un ejemplo, pero capaz que se pueda. Lo de. Suelen ponerle como nombre de Perdón, restaurante y cosas así. sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, no me daba cuenta a qué te referías, pero sí, por ejemplo, si dice Claudias, yo me pongo un local y lo llamo así, tal cual. Eso es lo de Claudia. Exacto. Cuando aparece así, es lo de Claudia. La otra particularidad que tiene este apóstrofo S, que cuando el organismo, la entidad, la persona o la cosa es plural, por ejemplo, si queremos decir United Nations last dispositions. Bueno, vamos que estamos hablando de las últimas disposiciones de Naciones Unidas. Naciones Unidas, lo hemos visto en una sigla, es plural siempre, ¿no? Entonces, si queremos decir las últimas disposiciones o las disposiciones de Naciones Unidas, para agregar eso, solo va a estar el apóstrofo, porque la palabra termina en S, entonces resulta redundante repetir esa S posesiva y no aparece. Cuesta un poquito más de ver y llama la atención el apóstrofo aislado, pero claro, familia, exactamente. Cuando dicen en vez de Claudias es lo de, I don't know, de un apellido Smith. Y ahí ya estamos en lo de los Smith, ¿no? Exacto, entonces lo conocen el apóstrofo S. Solamente esta particularidad de que va solito si la palabra termina en plural. Exacto, muy bien. Todas esas cositas que recuerdan, todo sirve para reforzar y aparte para saber qué es lo último que le agregan a la frase nominal. Buscan siempre el núcleo más adelante, vuelven para atrás e incorporan eso que está con apóstrofo S. Bueno, ya sabiendo el nombre completo, ¿se animan a decir qué dice esa primera oración? Aunque por ahí nos falten algunos elementos, pero me quedó un poco apretado acá. Lo voy a bajar hasta el punto y separo ahí. Ahí está, separo las oraciones. Entonces, la primera oración dice: ASME's International Mechanical Engineering Congress and Exposition is the largest interdisciplinary mechanical engineering conference in the world. Es una oración completa, no hemos visto oraciones hasta ahora, pero tiene un verbo que todos ustedes seguramente conocen, entonces la vamos a analizar entera. ¿Qué les parece que dice? Que el Congreso y Exposición Internacional de Ingeniería Mecánica de ASME es... Que es como la más grande conferencia de ingeniería mecánica interdisciplinaria en el mundo. Exacto, pero muy bien eso, exactamente. Si uno está dudoso de ver qué hace con lo que viene, por ahora lo vamos solamente presentando, ¿eh? No se preocupen porque esto es para presentar. Bueno, is es el verbo ser, ¿no? El verbo ir es, que ya conocen
de secundario, de haberlo visto antes. Entonces, esto es tal cosa, dice ahí. En ese tal cosa, lo que va a haber es, si se encuentran con D, es que empieza una nueva frase nominal en la que deben otra vez identificar el núcleo, ¿no? Para saber de qué se trata. Acá habían identificado, bueno, ¿qué es el evento? Busco el núcleo, que me va a decir qué tipo de evento se trata, que es un congreso y exposición. Muy bien, Germán, ahí también está muy bien esa versión. Entonces, si quiero saber qué es este congreso, qué dice el aviso que es, busco el siguiente núcleo, que sería, como se nota en la versión que dijeron y que escribió acá Germán, ¿cuál es el núcleo? En la versión de Germán, si miran el chat, ¿cuál es el núcleo al que está refiriéndose? Conferencia. Conferencia, que además fíjense qué posición está. Está justo antes de cortar, ¿no? Antes que aparezca la preposición donde se paran. Núcleo, la última palabra de la derecha. Muy bien, entonces es la conferencia interdisciplinaria. Ahí estoy viendo de qué orden le habías dado, que está muy bien, conference. Interdisciplinaria, muy bueno dejarlo cerquita, como Congreso Internacional, acercar esos adjetivos. De ingeniería mecánica, más grande, the largest, ese largest que tenemos ahí, in the world, en el mundo, ¿no? O del mundo, como prefieran. Entonces, aunque esté metida dentro de la oración, una frase larga como esta puede identificarse si aplica la regla de que al aparecer de, quiere decir que empezó una frase nueva, una frase nominal nueva. Si está de, tiene que haber un sustantivo núcleo en la cercanía, más cerca o más lejos. Al lado, como acá, que es the world, el mundo, o más lejos, con muchos premodificadores como en conferencia, ¿no? Van leyendo y llegan hasta donde pueden parar, que es en la preposición en este caso. ¿Qué le agregan? Los premodificadores. Ingeniería mecánica se entiende, interdisciplinario también se entiende y largest es el que hay que fijar un poquito más. Tiene dos particularidades largest. Una que viene del adjetivo large, ¿qué tipo de palabra es large? ¿Cómo la caracterizamos cuando large? ¿Recuerdan cuando vimos los tipos de vocabulario entre préstamos? Grande, exactamente, grande es un adjetivo y dijimos que es un falso cognado porque large parece el adjetivo largo, pero es el adjetivo grande, es diferente. Y al sumarle el sufijo est, que en realidad acá solo sumamos st, porque la ella la tiene, largest significa, acá lo están escribiendo, el superlativo, el más grande de todos, exactamente. Ese proceso lo vamos a encontrar todo el tiempo con los adjetivos que vayamos encontrando. Por ejemplo, hace un ratito teníamos smart, inteligente, más smartest, vamos a escribirlo todo junto, smartest, va a ser el más o la más inteligente de todas, ¿no? Entonces eso con todos los adjetivos así breves del inglés, de una sola sílaba o dos, se agrega el sufijo. Bueno, todo eso lo vamos a practicar. Muy bien, quería que aprovecháramos ahí en esa introducción también las frases nominales que aparecen para reconocerlas. Very good. ¿Qué otra cosa? No, eso era por si nos podíamos meter en la página, pero cambió la página. Bueno, vamos de vuelta a la lista, a ver cómo resolvieron estas frases nominales. Muy bien, algunas van a ir bien rapidito. El tema 1 que se trata en el Congreso es La educación ingenieril. exactamente, educación ingenieril, si quieren o si pusieron educación en ingeniería, perfectamente. O sea, simplemente subrayo el núcleo acá, no hago más nada para que sepan por dónde empieza la traducción. Entonces, ingeniería premodificador. ¿Qué pasa en 2? Fluids Engineering. Ingeniería de los fluidos.
Claro, ingeniería de los fluidos, o sea que la misma palabra, tal cual, Diana, la misma palabra usada en otra posición tiene otra categoría. En este caso es el núcleo, ingeniería de fluidos. En 3, Heat Transfer and Thermal Engineering. Aquí, otra vez, ¿no? ¿Qué sugieren hacer? Transferencia de calor e ingeniería termal, transferencia de calor e ingeniería térmica. Muy bien que estén las dos versiones. Me quedo con la de Diana, la de Aldana está casi perfecta. Lo único que thermal para nuestras traducciones mayormente va a ser térmico, a menos que se trate de un texto de geología. En ese caso puede ser termal también, pero en nuestro caso ingeniería casi exclusivamente térmico. Entonces tenemos transferencia de calor e ingeniería térmica, o sea que tenemos dos núcleos con dos segmentos, ¿no? Dos elementos, ¿no? Como habíamos visto antes, cada uno con su premodificador. Pueden empezar por detrás también, ingeniería térmica y transferencia de calor, como prefieran. Very good. En el 4, Advanced Materials, tenemos 2 puntos, o sea que ahí paramos. Esa frase ya la habíamos visto antes. Pero después dice Design, Processing, Characterization and Applications. Bueno, acá quedó una con... Son todos núcleos, tal cual. Están enumerados nada más. Entonces, materiales avanzados y luego las traducciones las recuerdan, ¿no? Si quieren decirlas, mejor. Muy bien. Y processing, no se escuché muy bien, pero... Procesamiento, tal cual. Perfecto. Todos sustantivos, uno plural, los demás singulares, uno de ellos con ing, lo demás. Very good. En el 5, Mechanics of Solids, Structures and Fluids. ¿Qué sucede acá? Tiene el núcleo mecánico y tiene termodificador. Claro. El núcleo principal es mecánica porque es el primero que identificamos, ¿no? Entonces paramos acá por el of, la preposición. Y después tiene un segmento nuevo que tiene, ¿qué característica? Son todos núcleos. Todos núcleos también en el segmento nuevo. No, el principal sería mecánica, la materia, mecánica de esas tres cosas, de esas tres áreas. Fluidos, estructuras y sólidos, o sólidos, estructuras y fluidos, como prefieran. Entonces acá Ant está uniendo tres núcleos independientes, enumerados. Si hacen corchetes, los pueden dejar juntos, pero subrayados, o separados cada uno en su corchete, que no sería tan necesario, pero puede servir también como idea, como ayuda. Very good. Acá otra vez prefijos, ¿no? Pero capaz que tenemos una solución mejor que antes. Entonces, fíjense que hay 2 veces AND en 6. ¿Qué hicieron en este caso? Micro and Nanosystems, Engineering and Packaging. ¿Este yo copié bien? Sí, ¿no? No tiene ninguna comita, nada de eso. No, aparentemente no. No, o sea que ingeniería de micro y nanosistemas y embalaje. Good. Ingeniería y packaging. Engineering and packaging son los núcleos. Muy bien. Muy bien. Así que por ahí puede haber variación en el orden, pero básicamente esa sería la idea. Los núcleos son, o sea que AND está, el segundo AND está uniendo los dos núcleos de la frase. Y de acá pueden empezar para atrás y juntar ingeniería y packaging, o ingeniería y embalaje, que hemos puesto, ingeniería y embalaje. Yo lo dejaría, mira, Lana dejaría juntos ingeniería
o embalaje e ingeniería, empezar por atrás, de sistemas, de micro y nanosistemas, perdón. De micro y nanosistemas, sí. Por las dudas lo dejaría al final y empezaría de atrás para adelante para que nos quede que es ingeniería y embalaje de ambas cosas, de los micro y nanosistemas. El packaging en estos casos es súper importante. Entonces, en el orden que quieran, pero los dos núcleos primero, embalaje e ingeniería de micro y nanosistemas. Entonces, en esta misma se conjuga el hecho de que tenemos AND dos veces, una vez une los premodificadores, empaque también puede ser, Leo, sí. Uno de los AND une los premodificadores y el otro AND une los núcleos, ¿no? Entonces, el mismo rol, por eso es tan flexible el rol de AND y hay que mirarlo cada vez que aparece. Very good. En 7 dice, Safety Engineering, Risk and Reliability Analysis. Acá hay comas, así que es rara la frase, es diferente y es para ver qué hacemos. Y serían, a ver si son 3 o menos o más, o qué. ¿Cuáles serían los núcleos si son 3? Bueno, si lo tomamos así, ¿cómo queda la traducción para esta versión? O bueno, aunque no respete esa regla de núcleos, ¿qué otras traducciones se hicieron para Safety Engineering, Risk and Reliability Analysis? Yo tomé dos núcleos, Engineering y Análisis, Ajá. y lo traduje como Ingeniería Segura, Análisis de Riesgo y Fiabilidad. Análisis de riesgo y fiabilidad. O sea que ingeniería en seguridad, riesgo y análisis de fiabilidad. Claro, en estas dos versiones se ve si hay 2 o 3 núcleos. Entonces, en la que decías recién, yo lo que corregiría nada más que es ingeniería en seguridad, no segura, porque safety es el sustantivo, así que, y viste que seguridad, ingeniería en seguridad, seguridad es una materia incluso que se incorpora, ¿no? en el estudio de la ingeniería. Si fuera segura tendría que estar el adjetivo y está el sustantivo, safe diría nada más. Entonces es ingeniería en seguridad segura. Ahora, Risk and Reliability Analysis pareciera como que es en realidad análisis de las dos cosas. Pareciera un poco más plausible la versión de que AND esté uniendo los dos modificadores de análisis, o sea que en la versión de recién oral me parece que estaba mejor, como que tenemos ingeniería en seguridad y por otra parte, dos núcleos en realidad, análisis de riesgos y fiabilidad o confiabilidad, como prefieran para reliability. Esto todo porque Risk está en esa posición que se parece más a los casos en los que estuvimos viendo que tenemos un núcleo premodificado por dos premodificadores, valga la redundancia, ¿no? Y AND los está uniendo. Si estuviera solito Risk, creo que estaría en plural probablemente para poder estar como núcleo independiente. No está muy claro del todo, la frase no ayuda demasiado, entonces en este caso lo que pueden hacer para que la versión en castellano les quede más reliable, más confiable, usando esta palabra, es empezar de atrás para adelante. Entonces, traducir análisis de confiabilidad y riesgo
ingeniería en seguridad. Para tener como una versión un poco menos jugada, digamos, en una sola dirección. Pero bueno, claramente, más claro, los que son claramente núcleos son estos dos, entonces creo que conviene más jugarse a subrayar esos dos y cada uno con los premodificadores que tiene. Ingeniería en seguridad y análisis en confiabilidad y riesgo. Análisis de riesgo también es una área, una materia que se estudia o que forma parte de la industria. Bueno, ahí pueden anotar vocabulario también, ¿no? Seguridad, confiabilidad, riesgo, son dos términos que vamos a necesitar. En 8, lo que sucede con AND es que ¿qué les pareció ahí? Ahí tengo una versión en el chat, perdón. Unenúcleos, claro, son todos sustantivos núcleo y la traducción les quedaría, no hay mucha dificultad, pero por las dudas alguna palabra. Design ya lo hemos visto, la deben tener ya incorporada. Complexity quizás. ¿Cómo quedó eso? ¿Complejidad podría ser, profe? Sí, tal cual. Ahí está también Aldana. Muy bien, chicos, perfecto. Diseño, sistemas y complejidad. Excelente. Bueno, las que quedan. Veamos algunas de estas, las que puedan provocar alguna duda. Esta 9, por supuesto, que dice ASME International Undergraduate Research and Design Expo. Expo como abreviatura de Exposition. Y entonces aclara que ahí van los posters only, ¿no? En los congresos muchas veces hay sección de posters, muchas veces para estudiantes. Y en este caso, bueno, a ver cómo analizaron acá. Núcleos. O núcleo. ¿Qué hace AND? Ahí une premodificadores. Son todos sustantivos, me parece. Exacto, tal cual. Todos sustantivos. Porque el núcleo, ¿cuál sería? Expo. Expo. Entonces es una expo. ¿Qué orden se le puede dar a todo eso? Sería exposición de diseño e investigación de pregrado internacional de la ASME. Exactamente. De pregrado está muy bien. Undergraduate sería justamente eso, ¿no? La etapa en la que están ustedes, que es la de estar cursando la carrera de grado. En realidad, undergraduate es, para nosotros, si decimos de grado, también está perfecto. De grado. Undergraduate. Graduate ya es la etapa de posgrado. Si dice graduate es para los que ya se graduaron. Si dice undergraduate con el prefijo sub, para nosotros va a ser la etapa en que están ahora, que es la carrera de grado. Exposición de diseño e investigación, o investigación y diseño, de grado internacional de la ASME. Very good. Bien, de lo que queda, bueno, materias, Acoustics, Vibration and Phononics. En el 13, Advanced Manufacturing, ¿qué análisis hay que hacer? Ahí el núcleo sería manufacturing, que sería fabricación de avanzada Claro. o avanzada directamente. Exactamente. Fabricación avanzada o de avanzada, como prefieran, pero avanzada va perfecto. Ahí están los dos sufijos, uno como sustantivo núcleo y el otro premodificador. ¿Y qué diferencia habría en el 14? Advances in Aerospace Technology.
Avanzado es el núcleo, exactamente. Pero aquí no lo traduciríamos como avanzado. Es el núcleo, Aldana, pero serían avances, tal cual. Fíjate que la terminación, exacto. La terminación tiene que ser clave en este caso, ¿no? Son advance, avance. Claro. Tal cual. En tecnología aeroespacial. Sí, muy bien, se entendió. Avances en tecnología aeroespacial. También, muy bien. Excelente. Acá también tenemos un núcleo, pero el principal serían los avances, ¿no? Entonces el sufijo, prestar atención. Y en el caso de 15, ¿qué pasa con and? Ahí une dos adjetivos. Claro, exactamente, porque esto sería núcleo. Podría ser ingeniería biotecnológica y biomédica. Claro, exactamente. También pueden poner ingeniería biomédica y en biotecnología, si quieren dejar esta como sustantivo, pero la misma idea de antes, que estos son premodificadores de un único núcleo, ingeniería en este caso. Muy bien, las demás materias supongo que no tuvieron problemas. Lo que sí, presten atención a los sufijos X de acústica, de fonónica, supongo que será, y de dinámica, ¿no? Todas ramas de la ciencia o disciplinas que terminan con ese mismo sufijo X, como para que quede ya registrado que el X, todo junto, bueno, hagan la distinción siempre. A ver, para que les quede más clarito. Tenemos, entonces, hay materias como Thermodynamics o Dynamics o Physics, vamos a poner de ejemplo, que tienen como sufijo X, y eso, si hay que distinguir el sufijo, se señala los sufijos en las siguientes palabras, van a tener que subrayar todo eso. Lo que sucede es que a veces se confunde un poco porque IC forma adjetivos por un lado, pero también puede formar algunos sustantivos como characteristic, ¿no? De la característica de algo, que al ponerlo en plural, obviamente, va a llevar la S. Entonces aquí tenemos otro tipo de combinación. Tenemos la S de plural y el IC que aunque mayormente es de adjetivos, también puede formar algunos sustantivos, ¿no? Como en el caso de la característica de. Entonces ahí sí van a tener dos elementos, S de plural y que. Pero cuando distinguen en la palabra una ciencia, una disciplina, una rama de alguna disciplina, ahí ya es todo, el X, ese es todo parte del mismo sufijo, la acústica, la dinámica, la termodinámica, la física, etc. Very good. Muy bien. Bueno, y por último, la última tarea consistía en buscar en qué parte del aviso decía estas frases, ¿no? Entonces, creo que era lo último, no sé, o había más. No, estaba esto también, había un montón, buenísimo. Bueno, mejor así. Bien, ¿dónde encontraron estas frases? Que era más que nada para incorporar vocabulario y alguna cosita más. La primera es intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor, que luego hay que anotarlo en el vocabulario. ¿En qué inciso? Acá ya me notaron, ni me perdí. 935, exactamente. Entonces, el 935 heat exchangers, exactly. Entonces, creo que los había anotado por algún lado para tenerlos listos, pero los vamos a poner acá. Entonces, heat exchangers
palabras que hit, creo que, no sé si lo hemos visto, pero bueno, ya tiene que estar anotado en su glosario. Y asimismo, exchangers, bueno, tiene en su interior, ¿qué cosas que pueden reconocer en exchangers? La palabra change, Change, cambio. cambio, exactamente. Tienen change ahí adentro como parte del cambio. Después tienen ¿se acuerdan que hablamos de agentes? Bueno, en exchanger también, al igual que east, ese lo hemos visto como en transformer, como formador de agentes, ¿no? El que realiza una cierta acción, en este caso intercambiador de calor. Y bueno, no hace falta decirlo, pero deben tener marcado que tanto intercambiadores como exchangers es núcleo de la frase aquí, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿En qué parte decía sistemas de energía para edificios? En el 6-9. En el 6.9, exactly, 6.9 que dice Energy Systems for Buildings. Very good. ¿Qué notan de particular en esta frase? Bueno, la organización .6.9, muy bien. En respecto de la organización, tanto en español como, bueno, en español un poco más todavía, en cuanto a la cantidad de segmentos, ¿qué sucede en inglés? En inglés, ¿no? Energy System for Buildings. Ay, ¿qué puse? Business. En inglés tenés 2 segmentos y en español tenés 3. Claro, tal cual. ¿Por qué? Porque en español, como el primer segmento, sistema, núcleo principal, tiene un premodificador sustantivo, lo tengo que enlazar con los sistemas también con una preposición. Entonces cambia la cantidad. Exacto. En inglés hay 2 por el for. Muy bien. ¿Y qué pasa con buildings con respecto a la forma de la palabra? Edificios. ¿Está en plural? Sí, sí. Y además vieron que también termina en ing, como estábamos viendo en processing, en engineering, en una serie de manufacturing. Bueno, en este caso, cuando encontramos una palabra con ing, en otras posiciones tenemos que fijarnos si está como núcleo o como premodificador, porque tiene los dos roles. Ahora, aquí, además de que es la única palabra, está en plural, por eso va a ser el núcleo, es importante anotar que todas las palabras con ing que estén con s, que lleven s, siempre van a ser sustantivos en la posición en donde estén. Porque el único ing que permite la pluralización es el sustantivo, ¿no? Buildings, entonces únicamente puede ser esa función, sustantivo y acá sustantivo núcleo. Muy bien. Bueno, ¿en qué inciso encontraron este otro tema? Ruido y vibración. Perdón, ruido, vibración y estridencia en sistemas automotrices. En el 1.5, tal cual. En 1.5, un segundito, por favor, disculpen. Bueno, algunas interrupciones inesperadas. Listo. Bueno, entonces, en 1.5 tenemos noise, vibration and harshness in automotive systems. Hay vocabulario ahí también para anotar. Muy bien.
tenemos noise, vibration, and harshness in automotive systems. Good. Bueno, muy bien. Núcleo en este caso. Organización. Serían ruido, vibración y estridencia, uno, o sea, en una frase, Sí. y el otro, sistemas. Tal cual. Muy bien. Respecto de la formación de palabras, hay un sufijo que no ha aparecido mucho y que es, claro, 3 núcleos principales. Que es importante destacar. ¿Cuál sería? El es. Claro, exacto. Bueno, el auto como prefijo, auto, automotive, muy bien, pero más que nada en realidad el NES, más que es el NES, ese va todo junto con NES, que es el sufijo, un sufijo muy común para formar sustantivos también a partir de adjetivos. Harsh es estridente, también puede ser rústico, ¿no? Y harshness, el sustantivo derivado de ahí, estridencia o bueno, rusticidad, si se puede decir. Very good. Conversión y almacenamiento de energía electroquímica. Conversión y almacenamiento 611. Y de esas dos palabras, ¿cuál es la que anotarían entre conversión y almacenamiento en 611? Por acá abajito. ¿Cuál anotarían en el glosario? Storage. Sí, tal cual, exactamente. Bueno, ¿cuántas unidades, antes de anotarla ya la anoto enseguida, cuántas unidades, cuántos bloques hay en inglés respecto del español? El 611, fíjense. Electrochemical Energy Conversion and Storage. Sería uno solo. Uno solo, claro, tal cual, uno solo con los dos núcleos y todo premodificación. Muy bien, ¿por qué vamos a anotar storage? Claramente porque no es transparente. Conversion sí. Entonces, y además, store, vamos a anotar store y storage. El sufijo h, storage, siempre forma sustantivos también. Almacenamiento en este caso, almacenaje quizás, y se agrega a verbos o a otros sustantivos. En este caso, store como sustantivo quizás lo conocen también. Si no, Almacén, tienda, kiosco. claro, exactamente. Que hay muchas veces también encontramos en España, en nuestras calles. Almacén, tienda, kiosco. Store es el verbo almacenar también, o sea que esto es nombre y verbo también. Almacenar, almacén. Y de ahí almacenamiento. Que las demás palabras creo que no hace falta anotar, sin marcar si tienen sufijos y demás. Bueno, esto es muy interesante. Fenómenos de transporte en la fabricación aditiva. Fenómenos de transporte en la fabricación aditiva. Vamos a ver en qué inciso estaba, en el 949, tal cual. En 949 vieron que dice Transport Phenomena in Additive Manufacturing. Entonces lo copiamos acá. Bueno, ¿qué notarían de ahí? ¿O qué les parece que hay que destacar? Transport Phenomena in Additive Manufacturing. In Additive Manufacturing. Respecto a lo que estuvimos charlando hoy, en esta frase en inglés, ¿qué elementos anotarían? Fenómeno está en plural, exactamente. Eso que apareció,
teníamos equilibrium, equilibria, de a a. Pero acá el singular lo buscaron de fenómena. Creo que en la ficha estaba eso. Fenómeno. En esta terminación está en singular, también del griego y del latín. En cambio con a, que la a parece como que tiene como regla general formar plurales, que es el caso de aquí, ¿no? Fenómenos de transporte en fabricación aditiva. Very good. Lo demás estuvimos viendo, ahí tendríamos dos núcleos, ¿no? Dos segmentos, porque está separado por la preposición in, y el principal va a ser fenómenos. Tal cual. Bueno, las que quedan son vibración y mediciones acústicas, procesamiento de señales e instalaciones de experimentación. Un poco pegado esto, lo vamos a separar. Bien, vibración y mediciones acústicas, procesamiento de señales e instalaciones de experimentación. ¿En qué inciso encontraron eso? Ahí en el chat pusieron, profe, Ay, el perdón. 1.6. 1.6, perdón. Aldana, disculpas. Bien, 1.6. Entonces fíjense que dice Vibration and Acoustic Measurements, Signal Processing, and Test Facilities. Very good. Entonces, bueno, ¿qué tiene de particular esta frase respecto primero a la organización y luego con las palabras? ¿Qué anotarían acá? Acá los había copiado tontamente. No. Bien, vuelvo para el 1.6. ¿Cómo está organizada esa frase, ese subtítulo 1.6? Tiene ¿Cuántos? 3 núcleos y sus Claro. premodificadores. Exacto. 3 núcleos enumerados con sus premodificadores. Very good. ¿Qué palabras de esos 3 núcleos, empecemos por los núcleos, les parece que sería necesario anotar o ver cómo está formada? Processing, digamos, ya la vimos, que era... Entonces, si queremos, empecemos por ahí. Signal Processing, ¿qué parte de la traducción era? El procesamiento de señales, ¿no? Muy bien, hay que anotar measurements como mediciones, porque ¿qué tiene? Formación de palabras. En su forma, ¿no? Mira, me queda tan grande que no puedo escribir. Entonces voy con measurements. Claro, tiene el sufijo ment, además en plural. O sea que de measure, que es medir o medida, medir verbo, measurement, medición, ¿no? Mediciones, como dice acá, vibración y mediciones acústicas. Very good. Y luego exactamente, Brian, hay que anotar facilities, porque ¿qué pasa entre facilities e instalaciones? Es decir, si se encuentran facilities en un texto en inglés, ¿en qué piensan primero? Sin saber esto. Claro, porque facilities, al igual que large, decíamos, large falso cognado, los puede hacer pensar en facilidades.
quiere decir facilidades en otros contextos, pero la mayoría de las veces, y sobre todo en textos donde se habla de procesos industriales o de la ingeniería, facilities es, y así en plural, facilities es instalaciones. No son las facilidades, sino las instalaciones de una planta, por ejemplo. Entonces, al ser falso cognado, puede llevar error. Y en el mismo caso que vimos antes con large, largest. Very good. Lo demás, creo que sabiendo que son 3 núcleos, se puede resolver. Estos dos hay que anotarlos. Very good. Bueno, y en facility instalaciones está habitualmente en plural. Si estuviera en singular, ¿de qué formato tendría? Con Y, puede ser. Claro, con Y. Facility. Very good. Tal cual. Tal cual. Bueno, y las últimas dos dicen esquemas de combustión novedosos y de carbón. Esquemas de combustión novedosos y de carbón. O de carbón y novedosos. Supongo que será lo mismo. Estaba en el 6.17. 6.17. Aquí vamos. En el que dice esquemas, Coal and Novel Combustion Schemes. Bueno, en realidad decía CMS, Coal and Novel Combustion Schemes, pero arrancamos desde el sustantivo, desde el nombre coal en sí. Y bueno, ¿qué núcleos aquí? ¿Qué análisis se hace? En las dos versiones, ¿no? Español e inglés. En inglés hay 2 núcleos que, ¿cuáles serían? Si son 2. Ya estamos como cansados, como para parar un poco. Fíjate de vuelta. Chims sería un núcleo y podría ser coal o coal. Pero si en la traducción tenemos esquemas de combustión novedosos y de carbón. Sería solo esquemas. Solo esquemas, claro. Fíjate, Aldano, de vuelta. Si pensamos en núcleo, y en la versión en español ya sabemos que es esquemas de combustión novedosos y de carbón, esquemas es el único núcleo para las dos versiones, ¿no? El sustantivo final acá, esquemas. Y entonces, es claro, por ahí ya estamos medio cansados y pensamos en premodificadores, que son todos los demás, ¿no? Esquemas de combustión novedosos y de carbón y novedosos. Y hay otros ahí para que después analicen. Bueno, y por último nos quedaba transporte térmico a través de interfaces duro-blando. Dura-blanda, digamos. Generó ahí, falló. 924, sí. Entonces tenemos en 924 transporte térmico a través de interfaces dura-blanda. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué análisis? Núcleos. ¿Qué palabras llevamos al glosario? Transports. ¿La pondrías en el glosario? Transport es núcleo. Eso. Está respondiendo esa pregunta, ¿no, Diana? Very good. Y Aldano responde a la del glosario. Muy bien, chicas. Perfecto. Entonces, núcleo principal es transports. Porque incluso en la traducción ayuda que empieza con transporte térmico. Entonces ese va a ser el núcleo. Across va a haber que llevarlo al glosario si no la conocíamos. ¿Y qué tipo de palabra es across? A través de interfaces, a través de. En español es una prepo, tal cual. La preposición a través de, para nosotros, que es una preposición compuesta. Entonces, ahí se corta la frase, pues está cross, cuesta un poquito más de ver que off, obviamente, porque off, in,
For son palabras muy breves, across cuesta un poquito más, pero también anotarla en las listas de preposiciones que dividen la frase en dos. Transporte térmico a través de, y ahí nos vamos a las interfaces, dura, blanda, ¿no? Hard, soft. Esos dos adjetivos, dura y blanda, hard y soft, también interesantes para anotar en el glosario. Aquí les habíamos puesto como una sugerencia de vocabulario sí o sí para anotar, ¿no? Fijarse de qué manera se dice intercambiadores, los exchangers, estridencia, almacenamiento térmica, para acordarse que thermal, bueno, almacenamiento por un lado, thermal por el otro, medición, measurement, y luego estas dos palabras, fenómenos, porque tiene un plural diferente, fenómena en inglés, e instalaciones, porque parece facilities parece facilidades, pero significa instalaciones. Bien. Bueno, me detengo un segundito aquí. Nos quedaba una lista de frases para trabajar que tenían que hacer, pero prefiero parar un ratito acá y decirles de las fichas lo que pueden ver para completar esto que revisamos hoy. Y el martes que vamos a estar en el aula, entonces vamos a trabajar, no abrí las fichas, enseguida las abro. Vamos a trabajar con la corrección de estas frases que quedaron pendientes y también veremos el texto que sigue, que es un texto sobre un curso, también tiene su índice, y en la clase vamos a aprovechar a corregir estas frases de ahora y sacar todas las dudas que les vayan quedando. Entonces, en las fichas, y ahora me hacen las preguntas que les han ido quedando. Entonces, en las fichas, para revisar formación de palabras, bueno, hoy pueden agregar a la lista, bueno, acá estaba measurement, ya dado como ejemplo, pero ese sufijo ment, que es súper interesante, el sufijo ity, hoy estaba también en alguna palabra, que pueden agregar aquí en ness, harshness, que apareció hoy, la estridencia, esa rudeza o estridencia de harshness, todas las palabras que han ido apareciendo, storage, por ejemplo, acá, almacenamiento, agreguen a esta lista para incorporar ese vocabulario también. Bueno, hoy estaba scientists, pero creo que la habíamos visto con ist. En intercambiadores, ¿no? Exchanger lo pueden poner acá y de paso ese mismo vocabulario se recicla pensando desde la formación de palabras. Acá con X pueden agregar todas las que estaban con X en la lista, ¿no? Acoustics, thermodynamics, etc. Bueno, como adjetivos muchas más nuevas no vimos. Me quedé solo con los sustantivos. Bueno, de los plurales tenían que terminar de leer, por supuesto que lo hicieron porque citaron todos estos plurales. Agreguen aquí si quieren al costado, por ejemplo, esta terminación en on. Ah, no, ya está, fenómeno, fenómeno. Equilibrium no está, la pueden agregar. Equilibrium, equilibria, para datum, data, también data, para tener presente esos plurales derivados del latín y el griego. Este ejercicio lo van a chequear si anda la PET con la PETCO y si no el martes vemos cómo lo respondieron. Y bueno, y revisar otra vez la ficha de cognados y falsos cognados, porque entre los falsos cognados volvió a aparecer large, que es grande, big. Hoy estaba como largest. ¿Se acuerdan que estaba el más grande, la más grande? Y aquí teníamos facilities recién. Acá está, facility en singular. Facilidad. 2. Significado 2 de facility es elemento, dispositivo o equipo, es facility. Y 3. Usualmente plural, facilities, como dice acá, como lo teníamos recién en el texto.
significa instalaciones, recursos, medios, servicios, ¿no? Entonces, lo que uno tiene a disposición en una planta, por ejemplo. Y hay una serie más de falsos cognados que es interesante leer porque los vamos a encontrar en estas próximas clases. El martes que viene, de hecho, vamos a tener algunos más. Bueno, fichas de ING y ED, de premodificación y posmodificación. Premodificación, sobre todo la parte de ING y ED, para tenerlo bien claro. Las que van combinadas, con AND, con comas, las que van con guiones. Bueno, repasito de eso. Estos ejercicios estaban para chequear en Petco también. Bueno. Y de la posmodificación lo que les habíamos pedido era que observaran lo que pasa con... Ahí está ingresando alguien, Tommy, no vi bien el nombre, por si se había salido de la clase. Sí, se había salido antes. Ah, bueno, gracias, Gonzalo. Bueno, y les habíamos pedido que leyeran sobre todo el punto 5.3 y 5.4 porque la clase pasada aparecieron dos casos de ahí. Hoy revisamos uno, que se acordaron al principio, el de governing, que gobiernan, pero no aparecieron más por ahora. Así que ténganlo leído, pero los vamos a reforzar con los próximos ejemplos para no verlos así en el aire. Very good. Ficha. Y bueno, de práctica, de posmodificación todavía no. Entonces, resumiendo, voy a dejar de grabar ahora. Detener. Recording Así. stopped. Igual vinieron muchísimos, por suerte. Casi todos. Entonces, el martes, bueno, si tienen preguntas de lo que hicimos, por supuesto están abiertos los canales. El martes próximo hacemos una clase presencial que el objetivo que va a tener más que nada es, bueno, ver una dinámica de trabajo en clase, es fundamental conocernos y corregir esto que tenían de tarea, pero ver un texto nuevo para ver cómo funcionamos ahí en el aula y sacarse todas las dudas, cosa de que si los servicios funcionan, el jueves podamos hacer el práctico 1 en el que vamos a evaluar esto que estamos viendo, que es formación de palabras, frases nominales, más que nada premodificación, posmodificación muy poquito, lo de preposiciones nada más, plurales, sobre todo por los plurales irregulares, y algunos falsos cognados que pueden llegar a aparecer, los que vimos más que nada, o los que alcancemos a ver hasta el martes. Así que, por lo pronto, esa sería la actividad. Si llegan a andar los servicios, les agregamos... Sí, justo te venía. Bueno, Sí. disculpa, Claudia. No, dale, Gonza. Justo estaba leyendo un mensaje. Se están Ah. restableciendo los servicios, recién me fijé y estaban dando la Petco. Buenísimo. Ah, sí, acá se abre. Bien, bien, bien. La tenía ahí probando a cada rato, pero bueno. Bueno, genial, genial, buenísimo. Entonces, profe, ¿cuáles eran las fichas? Sí, no puedo anotarlo. Ahí las escribo en el chat, así les quedan. Entonces, formación de palabras, las dos primeras. Bueno, palabras, plurales, cognados y falsos cognados. Premodificación y posmodificación, pero sobre todo preposiciones dentro de posmodificación, que es lo que vimos. Fíjense de tener... no, ya se los estoy mandando, mandé mal. A ver ahora. Ahora sí. Esas son las fichas, Leo. Fíjense de tener la ejercitación que hayamos hecho hasta posmodificación, no inclusive, posmodificación todavía no.
tener la lista el martes, mucho hemos corregido, pero cosa de que puedan ahí preguntar o en grupos trabajar las dudas. Y los textos hasta el número 4, que es el del Congreso, con lo que quedó por resolver, más, bueno, el 5 lo vamos a ver en clase el martes. Bueno, preguntas, dudas de algún ejercicio. Bien, para no empezar ni texto nuevo ni seguir con lo mismo, cortamos acá entonces. Claro, no, Diana, buena pregunta. Para pluralizar las palabras que terminan con F, en general se usa la fórmula de cambiarlas. Claro, exacto. Damián ahí te respondió muy bien. Halves, exacto. ¿La clase la sube alguna parte en especial? Sí, voy a poner una carpetita en el módulo mañana que diga grabación, clases sincrónicas, cosa de... Claro, se van a eso. Lo mismo, mira, ahí Damián agregó otro ejemplo, Diana, buenísimo. Sí, les pongo una carpetita a César bien identificada para que puedan volver a verla y sobre todo aquellos que están rindiendo hoy o no tuvieron el link para ingresar. Que bueno, guárdenlo el link, porque nunca sabemos qué va a pasar con él. Bueno, y el martes nos encontramos en el aula 4, decíamos, esa es la aula que nos asignaron. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos despidiendo y nos encontramos el martes a las 9 en la facu. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos.